conceptualización histórica se ha basado en la construcción social del hemisferio occidental, es decir, la edificación cultural, política y social de ese hemisferio ha predominado en la conciencia histórica mundial. Por lo tanto, el primer capítulo de nuestro programa, Clio, Mirada Global, va encaminado a difundir la historia de Oriente desde Occidente. Porque recordemos que si la historia tiene sentido de ser, sin duda es la de ser un saber integrador. Asimismo, viajaremos por los espacios y tiempos de la descolonización argelina a través de la mirada educativa, religiosa y de género. Cuando el continente americano estaba teniendo los procesos de descolonización de las principales potencias europeas que hasta entonces se conocían, Europa estaba emprendiendo, desde lo más profundo, cambios sustanciales en las estructuras no solo económicas políticas, sino también culturales. Los tiempos de las colonias americanas de asentamiento habían terminado, pero el continente que había pasado por la Revolución Industrial y la Revolución Francesa comenzaba a expandirse a regiones donde no había incursionado de manera completa, para dar paso a un nuevo tipo de colonialismo, ya no de asentamiento, sino de ocupación y protectorado, al que más tarde se le llamará imperialismo. La enmarcación del nuevo colonialismo estuvo asimilada, sobre todo, en el continente africano. Sin embargo, ante las nuevas estructuras político-económicas que llevaron a cabo los colonizadores europeos, en el norte de África se implementaron algunos rasgos del colonialismo que se había tenido en los siglos pasados, es decir, de asentamiento. Argelia fue el territorio que se vio sometido y estuvo subyugado ante la conjugación de lo viejo y lo nuevo. La cercanía geográfica a Francia y el clima de Argelia fueron elementos claves y favorables para poner en marcha los procesos de decolonización. La excusa de la incursión colonial era que Argelia nunca había existido como nación, que no tenía historia ni elementos sociales de cohesión y que solo bajo el Estado francés, esa región magrebí, podía lograr unión, paz y prosperidad duradera. La realidad es que Argelia era el primer paso para el dominio del Mediterráneo, del Sahara y del continente africano en su totalidad, siendo este el país más grande de toda la región. La alienación de las tierras cultivables y habitacionales comenzó muy pronto. Pasaron a manos de la administración francesa y poco a poco los musulmanes se vieron despojados de todo bien material. La realidad objetiva del pensamiento musulmán argelino se fue transfigurando ante las embestidas que sufría en su cosmogonía espiritual y tangible como lo es la tierra. La división social que marcó el colonialismo, entendida en la expropiación intensa sobre el territorio y en sí en las propiedades, fue predeterminando y gestando, a pesar de todas las diferencias internas entre los distintos grupos que conformaban el territorio, en su estructura y su dinámica histórica en el presente y devenir de ellos mismos, se formó el nacionalismo argelino. Los fenómenos de entendimiento, concepciones mentales, visibles en las acciones de los actores sociales, tienen un ritmo sumamente lento, y los cambios se observan a largo plazo, y sin duda el aspecto de la tierra marcó el rumbo de la concepción colectiva y de las acciones que realizaban en conjunto los grupos sociales argelinos. En Argelia no solo existía una identidad, por lo que no era singular ni abarcaba a todos los grupos, más bien era plural y poco a poco se fueron unificando con una identidad existente, constituida por la lengua, la religión, la historia y tradiciones, sin olvidar ni dejar a un lado las peculiaridades de cada pueblo. Se dieron cuenta que la liberación de todos los colonizados tendría que efectuarse mediante la reconquista de sí mismos y de la dignidad autónoma. El rechazo al colonizador será lo indispensable para la recuperación no solo del territorio, sino de sus costumbres, de su historia, de sus creencias, de su libertad, porque el colonizado, recordemos que solo existe en función de las necesidades del colonizador. La más grave carencia que sufre el colonizado es la de encontrarse situado fuera de la historia y fuera de la sociedad. La colonización lo suprime en todo acto libre tanto en la guerra como en la paz, cualquier decisión que contribuya a formar el destino del mundo y el suyo propio, cualquier responsabilidad histórica y social. En los años 50 del siglo XX se encontraron en la zona más difícil de colonizar y la menos próspera de Argelia, según los franceses, pozos petroleros en el desierto del Sahara, por lo que Francia, ante las crecientes manifestaciones musulmanas de carácter nacionalistas y religiosas, como ya lo veremos más adelante, se enfrascó en una lucha diplomática, social y militar para poder quedarse en el territorio norafricano. Una colonia de asentamiento conlleva una política discriminatoria hacia los autóctonos. Francia no consiguió la sumisión del pueblo argelino en su totalidad, pero la confiscación de sus tierras sí.
las cuales fueron ocupadas por colonos franceses y europeos, además del despojo del bien más preciado de los habitantes del territorio antes de la colonia, la libertad de disponer por sí mismos de su país. Francia ejerció mecanismos de suplantación de la historia argelina por una occidentalizada, de una religión encaminada al cristianismo, de una nueva cultura y de nuevas prácticas sociales, queriendo desterrar sus propias peculiaridades lingüísticas, históricas y religiosas. Ante estos mecanismos, desde el inicio de la colonización existieron resistencias, principalmente por parte de bereberes y árabes, queriendo salvaguardar la dignidad, el respeto al Islam y la lengua árabe musulmana. El inicio de la colonización no significó la rendición del pueblo argelino. Francia tropezó con el emir Abdelkader, un jefe capaz de movilizar las fuerzas vivas de Argelia contra el imperialismo, que no dudó en proclamar el yihad contra los franceses en noviembre de 1832. La conquista mantuvo una imagen de poder utilizando métodos represivos llevados a cabo por los militares franceses residentes en la colonia, que encontraron en las regiones más inaccesibles las mayores resistencias, afligiendo a los argelinos con matanzas y destrucciones indiscriminadas de su identidad. Frente a la realidad de destrucción que se vivía, Abdelkader, pese a ser hijo de una familia noble, llevó a cabo una fuerte resistencia. Por medio de la rebelión, logró la abolición de instituciones típicas del feudalismo musulmán. Quiso unificar políticamente a todos los pueblos para luchar contra los colonizadores. La guerra que peleó Kader fue en defensa de las tierras y la religión, con un sentido de nacionalismo natural y unidad política. Quiso acabar incluso con los jefes locales. Al caer Abdelkader en 1847, su poder y la ansiada pacificación fueron abatidos por la fuerza. Así como el ejemplo de Kader, existieron cientos de resistencias, las cuales nunca desistieron en su totalidad, porque la mentalidad e identidad entendidas en resistencia está insertado tanto en el devenir como en el pasado y presente. Ya para la década de los 40 del siglo XX, alrededor de la Casbah existieron cercos militares y para poder entrar y salir de ella se tenía que pasar por la seguridad militar francesa. Las políticas implementadas por el gobierno francés estuvieron permeadas de contradicciones. La heredera de la Revolución Francesa, en la que sus principios, libertad, igualdad y fraternidad ondeaban como una bandera, no respetaba sus fundamentos al implementar colonias. Además de que, en la Segunda Guerra Mundial, luchó en contra del nazismo y fascismo y de los métodos aplicados, pero los cercos militares implementados dentro de Argelia eran al estilo de la Alemania nazi. Ante estos métodos hubo una distribución geográfica de la población, es decir, una segregación, y se observa una marcada desigualdad en la medida en que los franceses y demás europeos residían mayoritariamente en zonas más dotadas y pudientes de las tres principales ciudades, como lo son Argel, Orán y Constantina, confinando así a los autóctonos a los barrios más pobres y hostigados. De esta desigualdad en la distribución espacial de la población deriva el carácter piramidal de la estratificación social de la población, con los franceses ocupando la cima de la escala social. Existían dos tipos de guerra en contra del argelino. Una de ellas era la tortura, que es el único medio de ganar la guerra, y el otro tipo, que no se trata de una guerra convencional ni tradicional en campos de batalla, sino una guerra mental, y que el camino para llegar es el cuerpo. Como respuesta a la violencia, los argelinos tuvieron que organizarse cada vez más en grupos más numerosos, tratando de abarcar todo el territorio y establecer lazos con todos los sectores. En los últimos años de la guerra de independencia, los dos bandos practicaron todo tipo de violencia, incluido el terrorismo, lanzando atentados tanto en Argelia como en París. El terrorismo argelino estuvo en la avanzada del Frente de Liberación Nacional, el cual se abordará más adelante. Las escuelas coránicas, muy desarrolladas hasta 1830, se oscurecieron prácticamente todo el periodo de la colonia. Fueron base esencial de los pueblos que conformaban el territorio argelino antes de la colonización francesa, porque se ofrecían enseñanza religiosa y escolar, además de que era pública y gratuita. Con la implementación de las políticas francesas sobre la educación, se comenzaron a construir escuelas europeas, por lo que propició el cierre total de las escuelas coránicas. A esto se le sumó la movilización de la sociedad civil francesa para que los musulmanes no recibieran educación. La resistencia argelina tuvo sus inicios más radicales con las políticas educativas, porque se suprimieron los recursos destinados a la enseñanza en la escuela pública, se demolieron las escuelas y se incendiaron los manuscritos coránicos.
por demás de que todos los establecimientos de la enseñanza musulmana pasaron poco a poco bajo el dominio del Estado francés. Argelia, región del Mediterráneo norteafricano entre Marruecos y Túnez, desde la Edad Media ha pertenecido al dominio turco, constituyendo un beylato del Imperio Otomano, y durante estos siglos, si bien estuvo sometida, tan solo fue económica y políticamente, siendo libre en la concepción que se tenía del mundo, en las prácticas religiosas, culturales y sociales, y la elaboración de un programa educativo. Por ello, dentro de las escuelas árabes existían materias que tienen un carácter importante para el mundo musulmán, en la que la historia tenía un lugar privilegiado porque enseñaban la historia de la religión, así como la de Argelia. Asimismo, de que en las escuelas rurales, en las aldeas y pueblos, los niños aprendían a leer y a escribir el árabe. La educación era la base para la elaboración, mantenimiento y conservación de su mentalidad. Por ende, su sentido de pertenencia, de su cultura, de su religión, de su lengua y de sus costumbres diarias. Erradicar los principales elementos de la identidad de los argelinos fue una de las principales prioridades de la política francesa. El resultado de la erradicación educativa produjo un ritmo de vida que nunca antes habían vivido, porque se movieron los cimientos y raíces culturales de la sociedad. Asimismo, tuvieron que resistir para no perder los principales elementos de su autenticidad. La historia de la religión en Oriente no se encuadra a la de Occidente, es decir, al cristianismo. Para los practicantes del Islam, la vida y la importancia de esta comienza en el año 622 de la era cristiana, que es el momento en el que su profeta, Mahoma, tiene que huir del lugar en el que habitaba, la Meca, por ser perseguido por razón de su fe hacia la ciudad contigua, Medina. A través de una revelación divina, escribe 114 versos que se llaman suras, que componen el libro sagrado del Corán. Asimismo, agrega otros capítulos llamados sunas, que van a salir ya no de la revelación de Alá, sino de él mismo. El profeta tuvo una descendencia enorme, destacando su hija Fátima, la cual contrae matrimonio con Alí. Ambos son asesinados y se crea más adelante una ruptura en el mundo islámico. Emergen los chiitas, que conforman a los musulmanes que, según sus raíces, desprenden de Fátima y Alí, encima de que no creen más que en el Corán. Y por otra parte se encuentran los sunitas, que son el grupo que abarca la mayor parte del mundo islámico mundial y que creen tanto en el Corán como en los versos adicionales escritos por Mahoma. Es importante contextualizar para entender de qué rama del Islam provienen los argelinos. Los musulmanes norafricanos son sunitas, por lo tanto, el Corán y las sunas son las fuentes que definen las bases enteras de la sociedad magrebí, legislándose su acontecer diario a través de ellas. Al estar abarcando un periodo que se encuentra dentro de un gran proceso como lo es una colonia, la realidad social es transversal, es decir, tanto las políticas coloniales como las acciones realizadas por los argelinos se ven conjuntas. Por ello, en el momento en el que chocaron todas las contradicciones y que salieron a flote todas las problemáticas que la colonización trajo consigo, fue en el instante en el que el colonizador trató de incidir e interrumpir el transcurso del acontecer religioso de los argelinos, y, no bastándole tan solo esto, trató de destruir y enajenarlos a una nueva religión, a una concepción del mundo totalmente distinta. Las fiestas y los peregrinajes más representativos en el mundo islámico se institucionalizaron y estuvieron a merced para llevarse a cabo de las autorizaciones administrativas francesas. El culto musulmán estuvo sujeto al control total con la excusa de que el continente africano estaba sometido a un atraso y que la sociedad era fanática, dócil e ignorante gracias a la religión. La identidad propia del argelino se inserta tanto en el pasado y presente como en el devenir, ya que la identidad no constituye un estado definitivo y estable, sino que es un proceso, y su proceso religioso, cultural e histórico se vio atrapado frente a las barreras colonizadoras. Sin embargo, las religiones tienen momentos de formalismo coercitivo y momentos de flexibilidad indulgente, y le ofrece al grupo un repliegue para poder contribuir a la protección de su existencia. Ahora, las acciones realizadas por y a través del Islam tuvieron un nuevo carácter, anticolonialista y más libre. Las mezquitas que quedaron de la destrucción, junto con los cafés, fueron los lugares de mayor difusión de la lucha anticolonial. Sirvieron de organización y de acciones directas. El movimiento anticolonial fue separatista, y estos lugares sirvieron de apoyo porque estaban destinados para los musulmanes y se encontraban en sus propios barrios, por lo que los europeos no estaban a sus alrededores. Recordemos la segregación ya mencionada.
A pesar de que la mayoría aceptaba el Islam como religión, existían propias costumbres de cada pueblo, pero ante el cambio de mentalidad se fueron cohesionando. La Argelia de la última mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX estaba atravesando por grandes cataclismos. Unos cuantos los condujeron los franceses y otros, ante las situaciones que estaban sucediendo, los argelinos tuvieron que realizar grandes transfiguraciones en sus formas de concebirse y percibir el mundo, en las prácticas que realizaban y mantenían tanto mujeres y hombres musulmanes. A través de la colonización francesa se perpetuó la violencia, no solo colonialista, entendida en la división social del trabajo y el paso de los medios de producción a manos de los franceses, sumada a la violencia racial ejercida mediante el colonialismo de asentamiento, sino que, en conjugación con esos tres mecanismos de violencia colonizadores, se ejerció un tercer tipo de violencia a un solo sector en específico de la sociedad argelina, las mujeres. Siguiendo las leyes coránicas, en donde se plasma el Islam, las mujeres estaban sometidas a dichas leyes, las cuales subyugaban el acontecer diario del sector femenino, es decir, se les consideraba objeto y no sujeto social, se les destinaban los roles que se consideraban femeninos, mostrando la universalización esencial en el mundo islámico de lo que es y debe ser una mujer. A principios de 1950, casi la totalidad de las mujeres argelinas estaban confinadas al espacio familiar. Sin embargo, antes del periodo oficial de independencia, existían dos organizaciones de mujeres vinculadas a partidos políticos. Uno de ellos era el Partido Comunista Argelino, que creó la Unión de Mujeres de Argelia en 1944. Aunque esta organización, si bien estaba abierta a la participación de mujeres tanto de ascendencia europea como musulmana, principalmente estaba conformada por mujeres de origen europeo. El otro partido aglutinador de mujeres es el Partido del Pueblo Argelino, PPA, en el cual se atrajo la participación de mujeres sobre todo de origen musulmán y por su parte se creó la Asociación de Mujeres Musulmanas Argelinas. De carácter importante es la actitud meramente anti-eurocentrista de la población argelina ante cualquier forma política institucionalizada en Europa. No permitieron que los partidos y sus ideas permearan en la lucha independentista porque querían romper lazos totales con aquellos que les habían conquistado. Durante la Guerra de Independencia de Argelia, las mujeres salieron de su rol habitual para participar en la lucha por la liberación del territorio, del dominio colonial. Con diversos orígenes y con diferentes roles a cumplir dentro de la lucha independentista, las mujeres fueron pieza clave en diferentes etapas de la descolonización. Esta experiencia significó grandes modificaciones en la representación y en la percepción que se tenía de la mujer argelina en el periodo comprendido. La participación de mujeres en la guerrilla urbana se convirtió en algo impresionante, imprescindible y nunca antes visto. En un primer aspecto, transgredieron prohibiciones ancestrales islamistas y su labor fue fundamental, ya que, a diferencia de lo que sucedía en el contexto de la guerrilla rural, en las ciudades lograron ocupar cargos de jerarquía en el Frente de Liberación Nacional. En un comienzo se permitió el ingreso de las mujeres casadas con militantes, para luego permitir el ingreso irrestricto, sobre todo por la cantidad de mujeres jóvenes que se presentaba voluntariamente. Cuando la lucha de las ciudades se comenzó a desplazar hacia los barrios europeos, las argelinas tuvieron que cambiar su vestimenta, quitarse el hijab y modificar su comportamiento social para poder llegar a esos barrios pasando inadvertidas. Este cambio fue disruptivo teniendo en cuenta que muchas de estas mujeres no solo no habían salido a la calle sin el velo, sino que además nunca lo habían hecho sin la compañía de un hombre. Siguiendo con la idea anti-eurocentrista, se puede percibir que, a pesar de que en el contexto mundial estaban surgiendo las primeras movilizaciones femeninas organizadas y estas oleadas políticas llegaban a Argelia, las argelinas decidieron seguir con el mismo método político. Una marcada diferencia en el movimiento femenino argelino con el europeo fue la idea no separatista y la ligación política con las otras cuestiones que agraviaban a la sociedad magrebí en general, tales como las problemáticas de género y coloniales, de clase y de raza e incluso de culto. Por consiguiente, para el año de 1962 se dieron dos tipos de independencia: la independencia territorial formando una nación libre y soberana y la independencia de los cuerpos de las mujeres,
sus propios procesos y vidas, posicionándose como sujetos sociales con una posición objetiva en el mundo circundante. Todo lo expuesto anteriormente fue creando una coexistencia social entre el sector musulmán, desembocando en un nacionalismo que no había existido en Argelia. Este nacionalismo fue unificador. Esto se entiende con el Frente de Liberación Nacional, que, con una corriente nacionalista y revolucionaria, impulsó el sentimiento de repulsa hacia el colonialismo francés y la ley de independencia en Argelia. El Islam es mi religión, el árabe mi lengua, Argelia es mi país. Fue una de las principales propagandas nacionalistas. La lucha anticolonial se sustentó en gran medida en el Islam. En la década de los 50 se creó el sentimiento de valores islámicos más auténticos. No por ello se mantuvieron y siguieron las tradiciones islámicas al pie de la letra, sino que adoptaron a la religión bajo las necesidades de la realidad y las nuevas transiciones mentales. Recurrieron a la práctica de la religión musulmana como una herramienta potente y una fuente inagotable de energía para las fuerzas de base implicadas en la lucha antiimperialista. Hubo momentos complicados de tensión entre la población argelina y los colonos franceses, que se fue desatando súbitamente en el siglo XX. Por ejemplo, en Constantina, 102 colonos fueron asesinados por rebeldes nacionalistas. Estos fueron reprimidos tan duramente por parte de la policía y el ejército francés que un balance provisional dio como resultado la muerte o desaparición de cerca de 45.000 argelinos. Este conflicto quedó marcado para siempre en la conciencia de Argelia, siendo considerado desde entonces como un genocidio que reclamaba la inmediata yihad o guerra santa contra el invasor infiel. Es la primera etapa más sangrienta de la historia del movimiento nacional argelino antifrancés. Todo lo acontecido impulsó el despertar de la conciencia popular acerca de las injusticias que padecía la mayoría de los argelinos, lo que requería multiplicar los actos de resistencias y consolidar sus estrategias. Cabe subrayar que, aparte de los violentos asesinatos en Constantina, que favorecieron la toma de mayor conciencia de lucha popular antiimperialista, se registran las dos guerras mundiales, con énfasis en la Segunda Guerra, con elementos históricos que contribuyeron al despertar y determinación anticolonialista del pueblo argelino. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos argelinos combatieron en los frentes franceses como integrantes de las fuerzas aliadas al Ejército Francés de Liberación, inscribiéndose en el marco de la movilización de las poblaciones de los departamentos franceses de Argelia por Francia con el fin de subsanar sus pérdidas humanas en la guerra. De esta manera, la participación de estos argelinos que combatieron conllevó a un cambio de su mentalidad y percepción hacia el blanco colono francés, en la medida que el excombatiente dejó de idealizar al blanco francés, también caído en los frentes de guerra, como superior a él, evidenciándolo y corroborando la vulnerabilidad de los soldados franceses. Todo lo anterior marcó el punto de partida del surgimiento de nuevas estrategias de lucha por parte de los argelinos que desembocará en la Guerra de Independencia en Argelia. Se estima que durante el último periodo de la Guerra de Independencia militaban en el Frente de Liberación Nacional alrededor de 100.000 mujeres y hombres argelinos.